Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este Centro de Conciliación y Amigable Composición de la Universidad de la Gran Colombia. El motivo de la reunión en el día de hoy es porque la señora Gregoria Mercedes Sangarita ha solicitado que citemos al señor Paulo Arturo Vadillo porque, según dice la señora, hubo un accidente de tránsito y solicita que se le indemnice. Por favor, el señor me indica quién es y en calidad de quién viene representando. Mi nombre es Luis Mario Gutiérrez Cruz, yo vengo representando a la aseguradora Axe Bolívar. En este caso estoy acompañando a don Pablo en el seguro que él tiene con nosotros de su vehículo. Perfecto, permítame el poder, doctor. Aquí está el poder, doctor. Muy bien. El señor Luis Mario Gutiérrez Cruz, perfecto. Muy bien, entonces no lo tenía acá, pero advertimos al señor apoderado. Aquí está mi cédula. El doctor Luis Mario. Muchas gracias, doctor. Advertimos al doctor Luis Mario que como apoderado, su ejercicio en esta audiencia es únicamente en caso necesario de pronto apoyar al representado Paulo Arturo, pero no puede intervenir ni interrumpir la audiencia. En cualquier momento que lo solicite, puede pedir que se interrumpa para asesorar a su apoderado. Perfecto. Y de lo contrario, pues no hay ninguna otra intervención. Entonces voy a solicitarles que por favor el señor Pablo y la señora Gregoria me permitan sus documentos de identidad. Únicamente para verificar que las personas que asisten son realmente los convocados. Pablo y la señora, vamos a verificar aquí los documentos. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Listos, entonces en ese orden de ideas, lo primero que les pregunto es, ¿ustedes se vieron coaccionados para asistir a esa audiencia o lo hacen libremente, Pablo? Es de manera voluntaria que asistimos. La señora Libremente de manera voluntaria. ¿Conocen ustedes de qué se trata una conciliación? No sé No. cuál es el propósito de esta conciliación. Listo, sí. No, ilústrenos, doctor, por favor. Listo, entonces les comento, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos para evitar acudir a la vía judicial. Es una forma amigable de componer lo que está descompuesto y lo hacen aquí las partes. Por eso le decía muy amablemente aquí al doctor Luis Mario de que él no es parte, sino que únicamente se convierte en asesor de la parte que él viene a representar, que como es un accidente de tránsito, es probable, ahorita más adelante nos lo van a confirmar, que se esté involucrando algún tipo de seguro, que es lógico que se tenga por alguna de las partes, y entonces podría venir en representación de eso, pero me estoy como adelantando un poquitico a los hechos. Lo que se acuerde aquí en esta audiencia, eso sí que quede bien claro, es confidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hablemos acá no se puede ventilar por fuera de la audiencia ni utilizar como pruebas en un eventual proceso judicial. Quiere decir que aquí en un proceso judicial no podemos decir es que en la audiencia de conciliación se dijo esto. No, esto queda totalmente reservado y privado. Únicamente lo que conocemos, estamos solo los 4 integrantes y de ahí no sale nada más. Es más, en el acta únicamente queda plasmado el acuerdo, más no lo que sucedió, el evento real que se sucedió para llegar a ese acuerdo. No, en el acta queda plasmado el acuerdo y ese acuerdo, en caso de que se llegue y se apruebe, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Entonces aclaro esas dos cosas. Tránsito a cosa juzgada quiere decir de que no se puede ventilar en ningún otro estamento estos mismos hechos por los cuales nosotros estamos convocados a esta conciliación. Entonces, aquí, si se concilia, muere el asunto ahí. Y presta mérito ejecutivo, como si fuera un título ejecutivo, porque en caso de incumplimiento, la parte afectada puede recurrir a la jurisdicción ordinaria para hacer valer esto que ya es como un título ejecutivo. Entonces, en ese evento.
Si estamos de acuerdo con las partes o si tienen alguna duda, entonces por favor la comentamos. De lo contrario, para abrir oficialmente esta audiencia. Entonces, ¿queda clara las partes? Quedó claro. Muy bien. Queda claro. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a instalar la audiencia de conciliación. Entonces, siendo hoy 23 de agosto del año 2021, a las 15:30 horas, después de haberse notificado debidamente a las partes, como es a la señora Gregoria, al señor Paulo, que le llegó su notificación por correo certificado, entonces damos a salida en este Centro de Arbitraje y Composición de la Universidad de la Gran Colombia a esta audiencia de conciliación que espero sea un éxito. Entonces vamos a preguntarle a la señora Gregoria que nos comente cuál fue el motivo de la citación al señor Pablo Arturo para esta audiencia de conciliación. Pues mire, doctor, lo que pasa es que yo iba en mi carro, ustedes saben, yo soy conductora del servicio de transporte escolar, me dedico a eso toda mi vida, lo heredé, lo he hecho durante muchos años, y el señor aquí presente no respetó las normas de tránsito, entonces yo me dirigía en mi vereda hacia mi casa, terminando mis labores, cuando el señor, sin hacer un pare y sin fijarse en el daño que podía causar, pasó a toda velocidad, embistió mi vehículo de transporte escolar, el vehículo que he dedicado y que he utilizado durante toda mi vida para hacer mi trabajo, y lo destruyó. Entonces yo necesito que pues el señor aquí repare el daño que me hizo tanto a mi vehículo como a mi trabajo y a mi sustento, señor. Muy bien, y en cuanto está considerando que digamos el daño, el asunto económico primero, ¿hubo heridos en el accidente? No, señor, gracias a Dios no. O sea que no hay heridos, no hubo... No, gracias a Dios no, porque Dios es grande aquí. Listos. ¿Qué dice el señor Pablo? Pues yo iba en el carro, pero la señora cruzó y se atravesó y se quedó ahí. Me la llevé por delante. Sí. Se cruzó y se quedó ahí. Listo, yo les comento que el conciliador no puede juzgar quién fue el responsable ni cosa por el estilo, sencillamente estamos aquí, no vamos a mirar quién fue el responsable, quién no tuvo la culpa, sino sencillamente lograr un acuerdo para que todos queden satisfechos y evitar un proceso judicial que es bastante engorroso y de pronto puede ser de un alto costo para las partes. ¿En cuánto está considerando el avalúo de los daños que pudieron haberse causado? Pues mire, doctor, yo estuve revisando mi vehículo, el mecánico que nos ha atendido el vehículo, nuestro camioncito, toda la vida. Ese bus debe usted saber que me lo heredó mi abuelo, que lo manejó mi padre y que ahora soy yo quien lo conduce. Es un clásico para la familia. Y entonces yo estoy hablando con el mecánico que toda la vida es el único que le ha metido mano a mi carro. Él me muestra, me dice, me hizo una cotización, señor doctor, y él me dice que esto vale más o menos, el arreglo así, 15 millones de pesos. Pero además hay que tener en cuenta que esto se demora un mes, y es un mes que yo no voy a trabajar, que yo no voy a llevar sustento a mi casa. Y ese mes que yo no llevo sustento a mi casa, los niños que yo transporto no van a tener ruta escolar y por lo tanto los papás no me van a pagar. Entonces, yo transporto 45 niños al mes, de 3 colegios diferentes, yo los transporto en 3 jornadas diferentes. Cada niño me paga más o menos 300.000 pesos, descuento más, descuento menos, 300.000 pesos. Esos son 13 millones más o menos de pesos adicionales al arreglo de mi vehículo. Además de eso, yo voy a tener algunos niños que ya por el accidente y por todo lo que pasó, los papás no quieren que siga yo transportándolos y ya cambiaron de transporte. Entonces, estos niños ya no van a volver a ser mis clientes y
ya perdí clientes por culpa del accidente, señor. Entonces, yo evalué, yo hice las sumas también en compañía del mecánico y pues, de los que me están asesorando, y estimamos que son 33 millones de pesos lo que nos cuesta o lo que nos va a representar el daño ocasionado. Más o menos yo aquí tengo los facturas. Voy a revisarlas. La señora Gregoria. Sí, pues efectivamente solo la consideración que hace la señora Gregoria del daño que se le pudo haber causado. Sin embargo, como les comento, yo no soy juez para avalar ni para decir si tiene la razón o no tiene la razón, porque eso ya es en otra instancia. Precisamente acá sí voy a anexar esto a los documentos que ya tengo, que ahorita más adelante vamos a enlistar. Voy a anexarlo porque en caso de un proceso judicial esto puede servir como prueba dentro del proceso. Entonces, por esa razón los voy a anexar aquí simple y llanamente esos documentos. Vamos a concederle la palabra al señor Pablo Arturo para que se pronuncie sobre las pretensiones de la señora Gregoria, que ella estima en alrededor de 33 millones de pesos. Bien, no, 33 millones de pesos, no hay posibilidad de hacerle ese pago. Podemos hacer una negociación sobre el pago de la pérdida de material, pero sobre lo demás no podríamos hacer, yo no podría aceptar el pago de 33 millones de pesos, porque la actividad que ella está ejerciendo es a todas luces ilegal. Esa ruta escolar está prestando un servicio público con un automóvil de más de 10, 20 años, tiene 50 años tiene de viejo el carro. Esa actividad económica es aparte de riesgosa porque trabaja con 45 niños, con un carro de 50 años, transitando por carreteras y sola. Es una actividad riesgosa y además ilegal. Entonces, de eso no se va a pagar. Sí, podemos hacer negociación por lo demás, pero sobre eso no. Sí, yo pues le recuerdo aquí al señor Pablo Arturo que, respetando su concepto, que todo el mundo es libre de opinar, que ese es el país donde nuestra Constitución nos proclama que somos un Estado social de derecho, de libre expresión. Sin embargo, eso que está afirmando acá en la audiencia, pues no es motivo de tratar el tema acá, porque no somos competentes para ello. Sí. Sí, entonces aquí vamos a hablar única y exclusivamente de la reposición económica que se le puede brindar a manera de indemnización a la señora Paula si de pronto se llega a un acuerdo. A ¿sí? manera de indemnización se puede lograr una indemnización sobre el valor del vehículo, pero sobre las pérdidas eventuales de la actividad económica, aunque reconozco que sí hay una afectación, la afectación completa de la reclamación sería imposible, porque a todas luces es ilegal. Eso en un juicio no serviría. Sin embargo, aquí está el representante de mi aseguradora para en conjunto hacer una negociación por las pérdidas del vehículo. Listo, sí. Entonces, en ese orden de ideas, ya ahorita le doy la palabra no le puedo dar la palabra al doctor, porque únicamente tiene su poder de asesorar, o sea, transmitir a través de Pablo los conceptos. Entonces, ahorita, si ustedes gustan, les doy un tiempito para que ustedes dialoguen, para escucharlos, ¿no? De antemano les indico que los accidentes de tránsito están plasmados, contemplados en la Ley 769 del 2012, Código Nacional de Tránsito y Transporte, y el artículo 143 precisamente, que habla sobre daños materiales. Por eso le preguntaba yo aquí a la señora Gregoria que si no habían heridos, porque si no nos tocaría mirar de otra forma de conciliación, pero como no hay heridos, sino únicamente daños materiales, el artículo 143 de la mencionada ley, la 769 del 2012, o Código Nacional de Transporte, indica que los conductores y los demás implicados, en este caso ustedes los dos,
pueden intentar el arreglo o conciliar los intereses en una audiencia de conciliación, en un centro de conciliación legalmente constituido, como es este al que ustedes están asistiendo en la Universidad de Gran Colombia, y poder acudir de pronto a una compañía aseguradora, por eso le leí la entrada aquí al doctor, para mirar si llegan a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, hay que tener muy claro, y el doctor representante de la compañía lo sabe, independientemente de las políticas de la compañía, lo que se logre acá es ley, ¿sí? O sea que hay que hacerlo efectivo porque presta mérito ejecutivo, porque esto es una conciliación extrajudicial en derecho. Cuando decimos extrajudicial es que todavía no hace parte de ningún proceso judicial. Y lo que se concilia acá, o sea, lo que se componga acá, es válido para todas las partes. Entonces, si gustan, los leo un momentico, unos 2 minuticos para que ustedes dialoguen y los escuchamos a ver cuál es la propuesta. Bien, me gustaría primero conocer cuál es la reclamación en valor del daño del carro, separándolo del daño del lucro cesante. Bueno, la documentación que nos acaba de presentar aquí la señora Gregoria, aquí está, que dice que pues, no hay una razón social aquí definida, pero dice el mecánico que estima el arreglo del vehículo en 15 millones de pesos, es lo que dice acá la cotización que ella nos envía, ¿no? Pues obviamente que es una cotización y obviamente estamos aquí para conciliar. Bien, cotización de una empresa sin representación, dice. No puedo en este momento juzgar, ¿no es cierto? Únicamente pues aquí hay un documento que dice cotización y hay un logotipo, una empresa, en donde pues ya no soy el competente para verificar la legalidad de esa empresa, la legalidad comercial de la empresa. O la validez, del número que... Sí, exactamente. ¿Cuánto dice hay un documento donde estiman que 15 millones de pesos y que el arreglo demora aproximadamente un mes. 15 millones de pesos, ¿qué modelo es? Modelo 1976, la camioneta Volkswagen, modelo 1976, apta para pasajeros, afiliada a una empresa de transporte que se llama Lentours. Uy. Doctor Luis Mario, ¿cuál es el valor asegurable de esa camioneta? Bueno, si me permite, doctor, entre ustedes dos. Esa camioneta está evaluada más o menos en 5 millones de pesos en Frasicola. Doctor, tenemos una diferencia del triple del precio de la misma valoración de la camioneta. ¿Cuánto es el costo de la reparación? 15 millones contra 5 millones de avalúo. La aseguradora, avalando el concepto de los técnicos que ya estuvieron viendo la camioneta, se compromete a repararla en nuestros talleres y ponerla en funcionamiento tal como estaba antes. Aquí tenemos dos opciones. Una es que el seguro, la aseguradora, haga efectivo el valor y se le pague a doña Gregoria, se le haga efectivo el valor del vehículo estimado por Frasicola, serían los 5 millones de pesos, o, como propone el representante de mi aseguradora, hacer la reparación completa con calidad de aseguradora para que doña Gregoria esté satisfecha con su vehículo. Es decir, se le paga el valor del vehículo, dado que el valor que ella reclama de ese vehículo es el triple de lo que está costando ahorita, o, como sugiere el doctor, se le haga la reparación completa. Esas serían las dos opciones con respecto a eso. Esa reparación, disculpa, señor Pablo, ¿en dónde se haría? Como lo indica aquí el doctor representante de la aseguradora, él elegiría, sí,
Se harían los talleres directamente de la aseguradora, Sí, por eso... con nuestros mecánicos, nuestros técnicos, y para poder dar pues la garantía correspondiente. No atendiendo las cotizaciones que nos envía aquí la señora Gregoria, ya que estas cotizaciones no las tenemos, sí, las archivamos acá, pero no iría al taller de confianza de la señora Gregoria. No, porque nosotros tenemos nuestros talleres que son los que siempre hacen el trabajo con la aseguradora. Es parte del convenio que siempre hacemos nosotros con los clientes. No sería viable hacer ese... No sería viable. Listo, le voy a hacerle la palabra entonces a la señora Gregoria. Ya escuchó la propuesta, se la simplifico. Dice el señor Pablo Arturo Bello que hay dos opciones. Una, que le darían el vehículo como pérdida total y le reconocerían en efectivo, o bueno, le reconocerían en efectivo, ya eso lo hablaríamos más adelante, la suma de 5 millones de pesos, que es el avalúo oficial de la página de Fasecolda. O la otra, opción 2, que en uno de los talleres de la compañía de seguros se comprometen a repararle el carro, el vehículo, obviamente desde mi punto de vista personal, ¿no? Es un modelo 1976, entonces no se puede esperar un carro de recién salido de almacén, sino un carro en donde se lo restauran, llevándolo prácticamente a las condiciones originales, en lo máximo que se pueda, en uno de los talleres, y para ello piden un plazo, o dicen acá, un plazo aproximadamente de un mes. Entonces están las dos opciones para que la señora Gregoria indique si la acepta o si no acepta ninguna de las dos y cuál sería la nueva propuesta. Pues mira, doctor, el taller o la cotización que yo le traje ha sido el mecánico que ha visto mi camioneta toda la vida, toda la vida. Sin embargo, y para que vean que yo sí quiero conciliar, yo estaría dispuesta, porque a mí lo que me interesa es trabajar, es que yo quiero llevar el sustento a mi casa. Entonces, si me arreglan y me reparan mi camioneta y me la dejan como la tenía antes de que el señor se le ocurriera pasarse el pare y estrellar y destrozar mi vehículo, yo no tendría problema. Yo acepto que me arreglen mi camioneta. Sin embargo, sí le quiero aclarar al señor una cosa. Yo estoy suscrita a la empresa Lentisur. La empresa Lentisur es una empresa legalmente constituida y la alcaldía y la Secretaría de Tránsito de Chipaque me ha dado todos mis permisos para ejercer de la manera legal mi trabajo. Entonces no le acepto que diga que no me va a reconocer la pérdida de mi actividad cesante, de lo que yo voy a dejar de percibir, que porque mi actividad es ilegal, porque yo le anexo, doctor, todos los permisos que yo tengo que me permiten ejercer mi labor legalmente. Entonces, sí quisiera y sí les acepto que me dejen mi camioneta como estaba. Que la repare otro mecánico, pues bueno, será la primera vez para mi camioneta, qué tristeza, pero pues tocó. Pero sí tenemos que hablar del tema del trabajo que no voy a tener. Porque es que este mes mis hijos no van a comer, mi familia va a aguantar hambre y no tengo de dónde sacar el dinero porque es que mi elemento de trabajo está destrozado en un taller. ¿Y en cuánto estima esa indemnización del lucro cesante? Pues como le decía, entre los niños que perdí, los clientes que perdí, los niños que este mes van a tener que contratar otro servicio, más o menos estaríamos hablando de, serían los 33 menos los 13 que le di, unos 18 millones de pesos. Tendríamos que estar negociando sobre eso. Yo sí le acepto una propuesta al señor Pablo, pero una propuesta justa, no que me venga aquí a insultar, no sé. Señor Pablo, ya escuchó las palabras de la señora Gregoria en el sentido de cuánto considera su indemnización por el lucro cesante. Tiene la palabra si le va a realizar alguna oferta. ¿Cuánto dice que registra en daño cesante? 18 millones. Uf, 18 millones. Sería interesante ver esa documentación, cómo se le ha asignado la licencia de tránsito a un carro para transporte de niños a un carro de 50 años. Sería interesante ver eso. Eso es curioso.
podríamos tener un caso aquí distinto, pero en todo caso soy consciente de que trabajaba en algo. No. Le ofrezco 5 millones de mi bolsillo para hacer esa indemnización, para que al cabo de un mes el carro esté andando nuevamente. Ya que, pues si no es así, podemos hacer un proceso distinto, en donde podemos demorarnos un poco más de un mes. Los valores no cambiarían mucho. Y sería además interesante ver cómo está esa licencia de tránsito para hacer el transporte escolar. Sí, como le comentaba, señor Pablo, aquí no somos competentes nosotros para mirar la legalidad o ilegalidad de la documentación mediante la cual ella ejerce la profesión que está haciendo. ¿Sí? No es nuestro asunto y tampoco lo vamos a ventilar. Únicamente vamos a ventilar la indemnización que ella estima sin que exista una prueba legal que conste que esa indemnización puede abarcar la cantidad que ella sugiere, ¿sí? Porque eso, como ya bien lo entiende Pablo Arturo con lo poco que le logré captar, ya eso lo ventilaría un juez que es el que tasaría esa información. En ese orden de ideas, no hay un título ejecutivo en donde obligue a pagar una indemnización por un precio determinado. Precisamente lo que se trata acá, la señora Gregoria, que creo que también ya ha sido en parte asesorada o ha estudiado al respecto, ya estos precios se podrían comprobar mediante un proceso que ya sería en las instancias judiciales, que es lo que no se quiere llevar hasta allá. Hay que entender que este es un proceso un poquito largo en el sentido que no hay un título ejecutivo, entonces toca crear el título ejecutivo, realmente lo que antes llamaban un proceso ordinario, ahorita es un proceso verbal, ¿sí? Un proceso verbal que puede ser sumario. Entonces ahí se crearía el título ejecutivo, tendría que contratar abogado, tendría que adjuntar las pruebas que el juez estime conveniente y esperar el tiempo requerido de acuerdo al Código Penal del proceso para lograr algo, si de pronto el juez así lo estima conveniente. O sea, es un proceso incierto, desgastante y un poquitico largo en el cual precisamente se quiere evitar. Y entonces a veces uno dice, como me decía mi papá, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿sí? Eso lo decía yo, no entendía por qué era. Ahorita pues ya en el transcurso de la profesión como que uno se da cuenta de que hay procesos que son muy desgastantes. Entonces, sin el ánimo de defender ni de inclinarle hacia alguno de las dos partes, porque soy simplemente un mediador en donde tengo que actuar con plena imparcialidad, pero sí con orientación jurídica hacia las partes, para evitarnos de pronto un desgaste judicial. Yo recomendaría que se llegara de pronto a un arreglo para que el caso se pueda cerrar acá y obviamente las dos partes quedan satisfechas, independientemente si lo que pedí era justo o no era justo y si lo que di se lo merecía o no se lo merecía, sino sencillamente un arreglo voluntario, más teniendo el sentido de humanidad, con la mano en el pecho, con la mano en el corazón, atendiendo la situación de cada una de las dos partes. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo le transmito la palabra, le cedo la palabra a la señora Gregoria Mercedes, indicando que el señor Pablo Arturo ofrece de su bolsillo, porque ya la aseguradora no va a asumir ese reto, ¿sí? De su bolsillo, él se compromete a pagarle como indemnización 5 millones de pesos. Bueno, yo hablé con mi abogado cuando estuve preparándome antes de venir aquí a la audiencia. Y si nos planteamos la situación, pues que el señor no iba a querer pagarlo, pues la totalidad de daños que causó, eso es claro y eso es evidente. Lo que yo sí quisiera proponerle, y antes de eso sí le quiero decir que nosotros hacemos facturación legal y por lo tanto tenemos todas las facturas de cada uno de los niños que toman nuestro servicio. Entonces tenemos las pruebas para demostrar cuánto es
ese gasto. Esto no es un número que yo me inventé, esto sale de nuestras facturas y de nuestros datos o lo que manejamos a cada mes. Sin embargo, yo le propongo al Señor, porque es que, vea, a mí lo que me interesa es que yo este mes necesito un sustento para mi familia, porque es que me dejaron sin cómo trabajar. Le propongo al Señor que me pague la mitad del daño que me causó, 9 millones de pesos. 9 millones de pesos está la propuesta de la señora Gregoria al señor Pablo. Ella dice que tasen los daños morales, el lucro cesante, por el valor de 9 millones de pesos. Pablo está ofreciendo 5 millones. Bien, le propongo entonces que partamos la diferencia. La diferencia está en 4 millones. Partámoslo en 2, subo a 7. 7 millones la oferta del señor Pablo. Señora Gregoria. Déjeme lo analizo un momento, a ver. Porque es que no es fácil, es la mitad lo que me estoy rebajando. Vean, si yo no me meto no negocio aquí con el Señor, voy a terminar contratando abogados, voy a terminar en un proceso de años, y yo realmente lo que necesito es este mes tener un sustento. Entonces, bueno, digámosle al señor Pablo que sí, que listo, que me pague los 7 millones de pesos. Y si le pido es que aprenda a respetar las normas de tránsito, que no se imagine el daño que le puede causar a una familia al señor. Bueno, entonces en ese orden de idea la señora Gregoria dice que acepta del señor Pablo Arturo Vadillo la suma de 7 millones de pesos. Entonces nos tocaría en este momento mirar en qué forma se va a hacer efectivo de cada una de las dos partes aceptadas y conciliadas, tanto el arreglo de la camioneta como la suma de los 7 millones de pesos. Entonces pregunto, ¿la señora Gregoria tiene alguna cuenta bancaria donde el señor Pablo le pueda hacer la transferencia o consignación? Sí, claro que sí, señor. Yo le hago llegar la información de mi cuenta que tengo ahí en el banco de Chicago. Listos, entonces en ese orden de ideas pues me alegra mucho como conciliador de que las partes hayan llegado a un acuerdo amigable, en paz, como es el objetivo de la audiencia de conciliación, y entonces en unos minuticos voy a terminar de redactar el acta, en unos minuticos nos vamos a reunir acá para hacer lectura del acta y si no hay objeciones su respectiva aprobación y las consecuencias de ella. Vamos a hacer la lectura del acta de conciliación y al final, si hay correcciones, pues las decimos y de lo contrario, pues la aprobamos con las correcciones que ustedes hayan sugerido. Acta de conciliación número 0954 del 2021 en 5 folios. Convocante, la señora Gloria Mercedes Angarita Luna, cédula de ciudadanía 52545658 de Bogotá. Convocado, Paulo Arturo Vadillo Ruiz, cédula de ciudadanía 10-11-12-13-14 de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, siendo las 15:30 horas del día 23 de agosto del año 2021, después de haberse notificado legalmente a los comparecientes, se dio inicio en las instalaciones del Centro de Conciliación y Arbitraje y Admirable Composición de la Universidad de la Gran Colombia, ubicado en la calle 12-851 de esta ciudad, a la audiencia de conciliación solicitada el día 10 de agosto por la señora Gloria Mercedes Angarita Luna, identificada con la cédula de ciudadanía número 52545658 de Bogotá, como parte convocante para que fuera citado el señor Paulo Arturo Vadillo Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 1011-120